Este es un podcast que hacemos Agustín Garetto y Milan Jelic, donde buscamos analizar la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Buen día, Miran, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal Agustín? ¿Cómo andás? Todo bien. ¿Qué información tenés del tema de Chocolate Rigau en esta semana? Bueno, algo que vos estabas esperando, que abrieran el teléfono, no sucedió. Queda suspendido. Esperemos que suceda. Muchos dicen que ese teléfono es como radioactivo, ¿no? Tiene información de todo el mundo. Espero que lo abran. Realmente me interesaría saber con quiénes se comunicó, qué anduvo diciendo, a quiénes pidió asistencia cuando pasó el tema. Bueno, vemos que la justicia eh, trabó un poquito el tema, ¿no? Porque lo agarraron ahí con infraganti, ¿no? Entonces, si no, hasta lo dice la Constitución. ¿Qué significa que agarrar a alguien infraganti? Si no se puede hacer nada, eh, la justicia ahí está ralentizando un poco el problema, ¿no? Y esa es una prueba fundamental. Tiene que avanzar en eso y esperemos que lo haga los próximos días. Totalmente, y en un momento donde toca a toda la política bonaerense por una cuestión del silencio que hay de los referentes políticos, excepto la candidata Patricia Bullrich, que dentro de todo lo está haciendo público y lo mencionó en la segunda parte del debate que tuvimos el domingo pasado, que parece que pasó hace mucho tiempo. De hecho, cuando estábamos hablando eh, fuera de la grabación, hubo como, el debate, como que si pasó hace un año, y en realidad no, ni siquiera ha pasado una semana. Pero bueno, hablando un poco del tema del debate, yo creo que se la vio justamente, hablando de ella, a Bullrich un poco más consolidada. Creo que también porque era su territorio. Sí, esperá, recordemos que en el primer debate habíamos dicho que la ganadora había sido Breckman, porque había tenido mucha soltura y claridad en lo que propuso. El ganador del post-debate, por el rebote en redes, había sido Schiaretti, con, con Córdoba y demás, y que los otros habían estado menos dilucidos. Y cambió un poco, ¿no? En este segundo debate. Contame tus impresiones. Sí, yo creo que en parte Schiaretti y Bregman mantuvieron la misma estrategia con una cualidad que fue el tema de lograr Bregman a Milei y Schiaretti a Massa tratar de bajarlos del protagonismo que podían llegar a tener una disputa entre sí. Por eso creo que en este caso no hubo ganadores. Lo que sí hubo es quizás una mejor performance por parte de Patricia, pero eso no la convierte necesariamente en la ganadora del debate. Pero sí hubo un perdedor, creo. O el que estuvo menos, el que peor estuvo, digamos, que para mí fue Massa. Massa estuvo muy deslucido, hablaba a cámara muy robóticamente. Algunos, viste, que critican que alguien lea. Para mí, si lo que se lee es importante, no está mal leer. Obvio que es mejor leerlo con una cierta gracia y entonación. Leer solo de corrido no es muy entretenido. Pero los grandes oradores de la historia de la humanidad han leído. Eso no desmerece nada. Pero él, como para no leer, como que trataba de decir todo de una manera muy robótica, ¿no? Sin conectar. Y la clave de los debates es conectar, además de lo que se dice, pero conectar con el que te escucha. Sí, justamente yo considero que él no estuvo a la misma, o sea, para ponerlo más claro, en el primer debate se habló de economía, que era en el lugar donde él iba a perder, o se creía que él iba a perder por los números que tuvo, y salió ileso. Y en estos temas, que encima él hace campaña con la cuestión de seguridad, diciendo que él en Tigre lo solucionó, fue donde más le pegaron, dentro del de seguridad y en los otros, y él hasta llegó a proponer una cuestión irrisoria que es un FBI argentino. Es Sí. rarísimo. Pero bueno, Con sede en Rosario. creo que sí, él recibió piñas y por parte ahí justamente de Patricia Bullrich, que era lo que
quizás todo el mundo le pidió, todo el mundo, me refiero a todo el mundo cambiemita, ¿no? Sí. Le pidió a Patricia en el primer debate que no lo había hecho, o lo hizo de una forma más Tibia. tibia, y en este segundo sí, fue con todo. De hecho, ya creo que en un momento había descarrilado, pero fue lo que le pidieron su electorado, o parte de su electorado más radical. Sí, 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 coincido. Estuvieron parejos. A Breckman no la vi tan bien como en el primer debate, como que estuvo un poco más deslucida. Su momentum fue el primero, claramente. Y, y no me deja de sorprender Schiaretti que si fuera más joven, mi análisis es, si él fuera más joven, este debate le serviría como trampolín para una futura elección, ¿no? Marcar un pensamiento, qué es lo que quiero hacer, cuál es mi currículum de gestión, porque presentó bien las ideas y no digo que tenga ideas buenas o malas, digo que las presentó bien, con claridad, eh, pero ya no le alcanza el tiempo. Tal cual. El tiempo de vida, digamos. Y esta semana creo que hubo una cuestión económica, hubo dos cuestiones en materia económica. El primero fue el dato de inflación, que fue del 12,7, publicado en el día jueves. Un dato de inflación que es mayor al de el mes pasado, que fue 12,4, si mal no recuerdo, pero que quizás pasó desapercibido por la cuestión del valor simbólico al cual llegó el dólar. No Sí, sé si estás de acuerdo con esta idea. sí, no, totalmente de acuerdo. Igual, antes de que avancemos sobre el tema de la corrida cambiaria, que fue lo que llevó la atención en la semana, el dato de inflación, 12,7, en realidad es porque hay un montón de aumentos y cuestiones que el gobierno las intentó frenar y de alguna manera pospuso para dentro de un mes. No es el dato real que nosotros vemos como ciudadanos cuando vamos a comprar las cosas. Tal cual. No estoy diciendo que truchen el número, estoy diciendo que están haciendo ciertos artilugios que no son ilegales, pero que no reflejan la realidad. Sin duda no reflejan la realidad. La gente, eh, la gente se da cuenta. La gente cuando tiene que meter la mano en el bolsillo para pagar las cosas, se da cuenta. Con lo cual, 12,7 a, a, a poco tiempo de las elecciones, la gente ya dice, bueno, no, pero no es esto. Lo que yo sufro es otra cosa. Sí, pero también hay que recalcar que dentro de los dos últimos meses hubo una suma de 24%, que es más o menos lo que tuvo un gobierno de Cristina Kirchner en su Es una gestión. barbaridad. Es impresionante, sin duda, es una barbaridad. Una barbaridad. Y en ese contexto, el dólar llegó a un valor simbólico. ¿Y por qué simbólico? Porque no es tanto en porcentaje, pero ver que el dólar llegó a 4 dígitos, a 1.000 pesos, es como el valor simbólico que da de que todo está prendido fuego. Igual, perá, no es mucho en porcentaje si tomás la última semana o los últimos 15 No, por días. eso. Ya lo hemos mencionado en otros Sí. episodios que antes de las PASO, el dólar blue estaba a 590 y hoy está a 1000 y algo. O sea, es una devaluación feroz que encima, que en parte tiene explicación en el dato de inflación porque se va devaluando el valor del peso respecto de otros bienes y el dólar es uno de esos bienes. Un activo financiero, pero no deja de ser un bien con el cual se compara el peso. Y hacia adelante, cuanto más se devalúa el peso respecto de este activo más importante que es el dólar de referencia, más va a aumentar la inflación. Y así sucesivamente. Ujú. En el espiral, el que decíamos el espiral que hemos mencionado en los primeros episodios, descendente. Justamente a lo que yo quiero ir con el valor simbólico es si nos referimos y nos paramos en el último episodio que hicimos, a ese episodio, al día de hoy, no podemos decir que ahora todo se explotó porque llegó a 1.000 pesos.
sino a lo que voy, llegó el símbolo de 1.000 pesos, pero que este fuego viene creciendo desde ya hace tiempo. No es que todo estaba, hace una semana estábamos bien, llegó 1.000 pesos y ahora está todo mal. Y a lo que quiero decir es, ¿por qué esto? Porque se ha puesto en la discusión política de que la culpa de que haya llegado 1.000 pesos fueron los dichos del candidato libertario Javier Milei, que hoy fue el más votado dentro de las PASO y el que más chance tiene de ser presidente, y se lo culpó a él de haber generado este clima. Que a lo que yo digo, no. O sea, no porque él haya dicho eso, el dólar se fue a 1.000 pesos. Lo que sí es cierto son dos cosas. Primero, que desde que ganó las PASO el dólar se fue. O sea, voló. Eso por un lado. Y por el segundo punto es que si uno analiza el mensaje de Milei, es peligroso porque dice cuanto peor mejor. Y entendemos, si uno ve la historia, que todos los gobiernos que instalaron la idea de cuando peor mejor, nunca pudieron solucionar el fuego que había. Totalmente, O sea, Milei se plantea hoy como que es el bombero y parece más un pirómano que bombero. totalmente. Un pirómano actuando sobre un fuego que creó otro. Eso no cabe ninguna duda. Si Milei no Sí, sí. estuviera en la escena política, la corrida cambiaria hubiera sucedido exactamente igual. Porque la gente se quiere desprender del peso, ¿no? Cae la demanda por el peso y aumenta la demanda por algún activo que te resguarde el valor de compra de tu sueldo. Algunos lo hacen con el dólar, otros lo hacen, compran ladrillos, otros lo que sea, pero claramente la gente se quiere desprender del peso. Ahora, si a eso le sumás que uno de los candidatos que puede ganar propone dolarizar, y bueno, ya tu peso no va a valer directamente. ¿Qué vas a hacer con tus pesos? Nada. Entonces, colabora un poco al estado de situación que ya existe. Ese es el tema. Y además, esto que decimos de cuanto peor, mejor, es muy interesante, y lo hemos tratado varias veces. Esta concepción del vacío de poder, escribiste un artículo hace poco en perfil sobre el tema, el caos, ¿no? Y, y acá me gustaría detenerme en un punto que me parece interesante. Milei dice, vine a despertar leones, no a guiar corderos. O algo así parecido. Esa es la idea. Y hace poco me crucé con un cuento que habla justamente de un padre enseñándole a los hijos que hay tres cosas que uno puede ser. Oveja, lobo o pastor. Ujú. Y le dice, las ovejas están para ser guiadas y el lobo para comerse las ovejas. El lobo es el caos. Y la cuestión no es ser lobo oveja, sino pastor, aquel que trae orden, progreso y seguridad. Y el líder tiene que ser como el pastor. Si mi ley Ujú. propone despertar leones, los leones se van a comer entre ellos. Es el caos. No es el liderazgo positivo, servicial y de construcción. Es el liderazgo de la destrucción. Tal cual. Y eso es muy peligroso y eso es, creo yo, lo que puede llegar a pasar si él gana las elecciones. Caos. Y en el caos, lo primero que pierden son los más débiles. Pero perdemos todos en el medio. Sí, yo lo que trato, no quiero hacer mucho autobombo en el artículo que había escrito, Dale, dale, contá, contá. pero había instalado la idea, esta cuestión de la revolución, que dentro de los que estudian historia y les gusta el tema, siempre toman dos revoluciones cuando se refieren al momento de la revolución, que es la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. Y la inglesa también, ¿eh? La de Cromwell. Sí, la de Cromwell pasa que como que esa, como fue una revolución que dentro o sea, no tuvo quizás la exportación que tuvo la francesa y la rusa. Ujú. La francesa y la rusa, como se plantearon de universal y exportarla a todo el mundo, la inglesa creo que quedó dentro de territorio inglés. Por eso quizás no tuvo una tal difusión o, cuestión en la historia, o sea, para el estudio. Sí.
Pero con el tema, esto es una idea que la quiero decir, en esta cuestión de que, bueno, en la Revolución Rusa, perdón, en la Revolución Francesa, los revolucionarios franceses tildaban a la monarquía francesa como feudal, que de feudal tenía poco, o sea, no era absoluto, no era feudal. Correcto, absolutismo. Ya el feudalismo había eh, terminado, ya no era feudal para nada. Los marxistas, cuando estudian la Revolución Francesa, también caen en esa idea que está mal. Caían, no, porque la Revolución Francesa se prometió romper con el feudalismo francés. No, No es así. estaba el, Y el bueno, absolutismo. los revolucionarios libertarios, y también en parte Patricia, se prometen romper con el kirchnerismo que está asignado en este gobierno. Y si uno ve las diferentes gestiones, la de Néstor, las dos de Cristina y este gobierno, uno se da cuenta de que el kirchnerismo no es el del 2007 o el del 2012 o el del 2013. Es un kirchnerismo que está flaco. Y lo estamos viendo con cómo repercute, y vamos a ver si repercute más que nada en Lomas de Zamora, el tema de Insaurralde. Eso me interesa, específicamente el resultado de Loma de Zamora, a ver qué es lo que pasa. A ver, la gente se va a dar cuenta y va a premiar o castigar, o todo va a pasar como si nada. Va a ser muy interesante el resultado ese. Y para un dato de color, Patricia Bullrich cierra la campaña en Lomas de Zamora. Claro, sí, sí, sí. Y otro tema ya para pasar quizás a otro tema más internacional, en la cuestión de las internas que pueden llegar a haber, que ya hay en la coalición, bueno, en la coalición no, sino en la Libertad Avanza, que es el tema de Barrio Nuevo y Villarruel, que pasó de lado o pasó de largo por las cuestiones más importantes que ocurrieron en la semana, que que Villarruel dio a entender que le molesta la presencia de Barrio Nuevo. Bueno, es interesante porque demuestra que en realidad eso no es un partido político. Un partido político tiene una idea clara, la gente adhiere a esa idea, forma a sus miembros, elabora programas, políticas públicas. ¿Y cuál es el programa doctrinario de la Libertad Avanza? ¿Ser liberal? Bueno, más o menos, porque Villarruel no es tan liberal, es más conservadora. Y hay un rejunte de personas en las provincias que adhirieron al- a la candidatura de Milei. Ujú. eh, También son bastante, algunos son nacionalistas, otros son conservadores, otros son más caudillos de provincia, y al final entonces es lógico que a alguien no le gusten algunas cosas de su propio espacio, porque su espacio no tiene las cosas definidas. Tal cual. Y en la historia, por lo menos la del siglo XX, los liberales y los nacionalistas no se llevaron muy bien. Tal cual. Sí, quizás en el siglo XIX, pero hasta que hubo una ruptura cuando entra el tema del imperialismo en Europa. Y ahora sí, hablando de Europa, que no es en Europa en sí, pero sí hablando del extranjero, creo que tenemos que mencionar lo que está ocurriendo, y por eso cuando digo lo que está ocurriendo, es que no podemos hacer un análisis en profundidad de la situación que estamos viendo en Medio Oriente, más que nada en la cuestión de Israel y Palestina. Y repito, es algo que está ocurriendo, por lo tanto, si está ocurriendo no podemos hacer un análisis profundo, porque son cosas que van sucediendo y que es mucho mejor para hacer un análisis cuando ya pasa un tiempo determinado y tenemos distintos hitos. Sí, sí, apenas pasó una semana del comienzo de los ataques de Hamas a territorio israelí, y se vinieron muchas cosas una detrás de otra en el lapso de estos últimos días. Y, y sí, es muy pronto como para poder hacer un análisis eh, bien profundo. Siempre tratamos de tomar un poco de tiempo y de distancia de las cosas. Esto de hacer un análisis profundo, lento y artesanal, mucho más que el vértigo de la primicia. Para la primicia hasta Twitter. Eh, Tal cual. pero sí vamos a poner un ojo para ir viendo los sucesos, los actores y las tendencias, e ir haciendo un análisis
episodio tras episodio, porque lamentablemente es un conflicto que va a durar en el tiempo, lamentablemente. Lo que sí quiero señalar son dos cuestiones que son anteriores a lo que se vio esta semana. Lo primero es la cuestión política de Israel. Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, viene con un problema de interna política, que él quiere permanecer en el poder, y muchos, hasta mismos israelíes, en esto quizás hay que citarlo a Yuval Noah Harari, que él hablaba de una persona que quería quebrar con la democracia liberal que había caracterizado en los últimos años a Israel, y que se unió con la línea más conservadora y demás. Por lo tanto, Israel está en una situación crítica, de crisis, básicamente, política dentro de su país. Y en este contexto, Michael McCaul, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, dijo que Egipto le había avisado 3 días antes del ataque a Israel de una posible invasión por parte de Hamas. Y parece que Israel no le dio mucha importancia. Por eso también llama mucho la atención que, a pesar de que Israel cuenta con unas líneas defensivas muy avanzadas tecnológicamente, haya fracasado en la invasión de Hamas. Sí, por eso te digo que hay que esperar a que sucedan algunos hechos, hay que esperar a que surja información, porque es llamativo, como decís vos, como las imágenes que se veían, ¿no? De gente entrando en motocicleta en territorio israelí, con parapente. eh, bueno, hay que analizarlo bien. Y hay que analizar también qué otros actores internacionales puedan entrar en el conflicto. ¿Cuánto va a Ujú. escalar el conflicto? ¿Cuánto están dispuestos algunas potencias a, a generar más conflicto o a tratar de reducir el conflicto e ir a un escenario más de paz? Eso va a ser para analizar y va a suceder en los próximos días, próximas semanas. Y a su vez, también creo que vale la pena seguir cómo sigue avanzando el conflicto en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, porque una guerra cercana a Europa y que involucra a potencias y influye sobre mercados internacionales, ha cambiado el panorama mundial. Y esta es un segundo conflicto, no quiero decir guerra todavía, pero segundo conflicto que puede involucrar a muchos actores y también puede generar un impacto internacional. Dos conflictos importantes a la vez, más allá de la parte humanitaria, que es siempre la peor de todas, la gente la que se lleva el costo más alto de los conflictos armados. Más allá de eso, analizar y estudiar cuáles pueden llegar a ser las consecuencias internacionales de estos conflictos. Lo iremos viendo en el transcurso de los próximos episodios. Y creo que con dos datos que hay que ponerlos también en la lista, que es cuál va a ser la posición de China, que hasta ahora pareció que no tuvo una injerencia muy importante en los dos conflictos, que en el caso de Estados Unidos es al revés, en los dos conflictos dentro de todo tiene una participación, y China parece que no. Y creo que un tema que esto invito a que nos están escuchando, es que quizás para empezar a entender qué es lo que está sucediendo del lado del Medio Oriente, en parte del lado musulmán, hay que entender una división religiosa muy importante dentro del Islam, que son los suníes y los chiitas, que en términos generales vendría a ser, qué sé yo, una diferencia, no es tan así, porque no es que hubo una reforma como tal, pero no es lo mismo protestantes o católicos por más que crean en el mismo Dios, básicamente. Sí, tal vez sea un poco más profunda en los musulmanes, pero sí es un factor que en este conflicto puede tomar relevancia, sin ninguna duda. Irán,
Arabia Saudita, ¿no? Uno de un lado, otro del otro. Sí, justamente ellos son los dos que lo representan. Y ahora, ¿por qué hice la analogía de protestantes y católicos? Ahora lo voy a decir, pero justamente los iraníes son chiitas, o la mayor cantidad de chiitas que hay en el mundo viven en Irán, mientras que los suníes están bajo la bandera de Arabia Saudita, que es otra potencia, que son enemigas entre sí. Y que Arabia Saudita pretendía ir a la paz con Israel, y a esto Irán quizás le juega en contra porque dos de sus grandes enemigos se están uniendo. Sí, a la paz con Israel y a una inserción en el mercado mundial de magnitud enorme, ¿no? Con todos los Ujú. petrodólares, pero entrando en todo tipo de negocios internacionales, desde la Fórmula 1 y el fútbol, hasta cualquier tipo de evento internacional y vinculación con Occidente, ¿no? Sí, tal cual. Y para no dejarlo en el aire de por qué había hecho la analogía con católicos y protestantes, es porque uno a veces no entiende qué es lo que sucedió con Irlanda y Reino Unido. Bueno, en Irlanda y Reino Unido hubo justamente esa separación de protestantes y católicos. Los musulmanes no son todos iguales, no están todos bajo la misma idea de religión, y tienen sus diferencias, que no solamente están atadas en la cuestión religiosa, a ver cuál es tu profeta, cuál es el mío, sino como una cuestión de poder, la que hay, digamos, ¿no? Me parece bueno, muy Eh, bueno el ejemplo de Irlanda. Muy interesante, muy gráfico. y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional en la próxima semana, que es la última semana antes de las elecciones generales. Yo creo que vamos a ver un escenario segunda vuelta, pero eso lo vamos a dejar para el próximo episodio. Así es, va a ser muy interesante lo que pase en los últimos días previo a la elección. Y lo iremos comentando. Bueno, Agustín, que nos unos buenos días. Muchas gracias, Milan. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.